Vamos a hablar con Lucho Bugalo, que es diputado de la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical. Luciano, buenos días. Marco Fleming, Carlos Martín y Valentín Cueto te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Le va a usted? ¿Todo bien? Muy bien. Aclaro nomás que soy de la coalición cívica dentro de Juntos por el Cambio. Perfecto. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Es Bugalo o Bugallo? Sí. Porque teníamos esa duda. Bugallo. Bugallo. Bien, perfecto. Como primera pregunta, yo te quería preguntar, valga la redundancia, ¿qué expectativas tenías con el discurso de Axel y cómo te sentiste con ello? Ninguna, absolutamente ninguna expectativa, porque ya después de 3 años la verdad que uno no espera que el Olmo empiece a dar banana. Así que la verdad que cero, no sorprendió en absoluto. Creo que sorprendió por lo aburrido. Yo lo noté como un discurso, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Digamos, hay discursos más encendidos, menos encendidos. Uno puede decir la verdad que no coincido en nada, pero 2 horas y media prácticamente escuchando, quizás un poquito más, y que absolutamente no te quede algo en concreto de decir, bueno, va por acá, la verdad que fue bastante aburrido. Un discurso me parece que hasta forzado a veces en los momentos donde él se encendía y levantaba la voz y gritaba un poco como para arengar la tribuna, con mucho aplaudidor sin sentido. La verdad que había momentos donde vos veías, me hacía acordar había un juguete americano que vos le dabas cuerda y era como un chimpancé con panderetas que aplaudía. La verdad que, no sé, lo noté como fuera de contexto, como haciendo un relato de una provincia, como si ellos recién estuviesen asumiendo el gobierno, como si estuviéramos casi, te diría, en marzo del 2020, cuando fue el primer discurso de Kicillof, porque se la pasó hablando de la herencia recibida de Vidal, sí, después ya de 3 años de gestión. Kicillof está encarando su último año de gestión, y la verdad seguir hablando de la provincia que recibí, de la provincia, o sea, toda la responsabilidad de los problemas actuales de los bonaerenses tiene que ver por la gestión de Vidal, por la pandemia, por la crisis económica mundial, ni siquiera hace referencia a la crisis económica en Argentina, por la guerra en Ucrania y por la sequía. La verdad que si no se hacen cargo de los propios problemas que ellos han generado o de la falta de rumbo claro, no hablo solamente de lo provincial, sino también de lo nacional, la verdad es que es un absurdo. Sí. Perdimos la oportunidad de que el gobernador diga, che, yo quiero ir por acá. La verdad que en esto no tuvimos éxito, en esto nos puede haber ido más, mejor bien, un poquito bien, pero el rumbo que queremos para este último año de gestión es por acá. Eso no le quedó absolutamente a nadie claro, más que críticas a la oposición, a Vidal, al capitalismo, un discurso también bastante encendido en cuanto a poner en contrastar lo que es más Estado o menos Estado, pero un discurso incluso vacío de lo ideológico, como casi de centro universitario. La verdad que loquísimo. ¿Qué postura tenés frente a las paritarias con los docentes, teniendo en cuenta también la relación que tuvieron con Vidal en su gestión? Yo estuve criticando, me acuerdo, desde casi desde la pandemia. Yo siempre hacía este planteo, decía, ¿cuál hubiera sido la posición, el comportamiento de los Baradel de la vida si el gobierno de María Eugenia hubiera tenido 2 años los colegios cerrados? La verdad que no hubiera sido de pasividad como lo lleva hasta ahora. Por supuesto que tiene su motivo, afinidad política, convivencia. La mujer pegó cargo en el Estado provincial, se está acomodada. Así que en cuanto al bolsillo Baradel está cómodo, entonces pareciera que los docentes no tienen ningún tipo de problemática. Yo celebro que no hayan, digamos, que las clases hayan arrancado en tiempo y forma. Celebro que los gremios puedan trabajar, digamos, entre comillas, en común acuerdo con el gobierno provincial. Quiero que pase por ahí, pero por supuesto esto responde más a cuestiones políticas y afinidad ideológica y no a soluciones concretas. Vos fijate que por un lado el gobernador hacía alarde de la cantidad de obras y de colegios nuevos inaugurados, y que por primera vez después de tantos años la provincia y los colegios tienen obras, bla, 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 bla. Y por otro lado, el mismo día el ministerio mandaba un comunicado diciendo que suspendía la clase no sé cuánta cantidad de colegios de la provincia de Buenos Aires, porque la ola de calor y por la falta de infraestructura en los colegios dificultaba que los chicos pudieran ir a estudiar. O sea, por un lado el relato y por otro lado la realidad. O sea, en menos de 3 o 4 horas ya el relato que había construido el gobernador se deshacía a pedazos por un solo comunicado del Ministerio de Educación. Te quiero hacer una pregunta puntual
cuál es su propuesta como bloque partidario frente a la sequía de los tambos en la provincia de Buenos Aires, ya que estoy viendo en Twitter que fuiste bastante crítico con el discurso de Axel en la medida de agregar valor al origen, que en este caso sería la producción de leche de los tambos, que están pasando por una sequía bastante grande en este último tiempo. Sí, yo no es que se haya sido crítico al agregar valor, todo lo contrario, digamos. Yo vengo para poner en contexto, yo vengo de un pueblo, Ascensión, que es un pueblo de 5.000 habitantes, el partido General Arenales. Arenales está compuesto por 4 o 5 pueblos también, de 4.000, 5.000 habitantes. O sea, soy de un pueblo chico. Sí. Estoy totalmente a favor, digamos, de la instalación de pymes que agreguen un valor con lo que producimos nosotros a nivel local, que ese valor genere mano de obra a nivel local, pero digamos, una cosa es decirlo en un relato y otra cosa es qué estás haciendo en los hechos cuando sos gobierno. Y si no, decía, bueno, ¿cómo puede ser que la leche venga del interior de la provincia de Buenos Aires, venga del conurbano y después vuelva en un sachet? Digo, pero eso lo venimos diciendo nosotros hace años. Ahora, el mismo tipo que está diciendo eso está gobernando una provincia donde en estos últimos 3 años cerraron 5.000 tambos. Y cerraron 5.000 tambos no es solamente por la sequía de hoy, sino por la falta de rentabilidad. Sí. Por la falta de rentabilidad, porque vos tenés un precio pisado en la góndola por un acuerdo de precios, digamos, tenés una distorsión en los mercados, tenés una crisis económica tremenda, entonces tenés una falta de claridad justamente también en los mercados y no tenés un gobierno acompañando en ese sentido. De la misma manera también hablaba, necesitamos más cantidades frigoríficos y mataderos municipales instalados en la provincia, mientras tenés las exportaciones de carne cerradas. Entonces me estás hablando de 2 cosas totalmente, digamos, ilógicas, una cosa lógica, pero en la realidad está haciendo todo lo contrario. Cuando habla de agregar valor, vos para agregar valor, primero tenés que fomentar la producción, y que el tipo que invierte, arriesga, trabaja y demás pueda obtener su ganancia de lo que produce. Hoy el Estado nacional y provincial, entre el desdoblamiento cambiario, retención, impuestos nacionales, provinciales y municipales, está llevando el valor del 70% de la producción bruta de lo que produce un productor bonaerense. O sea, con el 30% restante pagas alquileres, combustible, sueldo, tenés que reinvertir, comprar maquinaria. O sea, el Estado te lleva el 70% sin arriesgar absolutamente nada. Sí, no te da ningún tipo de contraprestación, no te da caminos rurales, no tenés colegios para los chicos, las escuelas rurales son un desastre, no tenés hospitales en el interior, no tenés comunicación, no te anda ningún celular, vos te vas a 10 kilómetros del pueblo, tenés que estar subiéndote a una planta o un molino a ver si encontrás señal. Entiendo. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Luciano, disculpame que te corte. ¿Y cuál sería la propuesta para darle una mano a los tambos? Porque ellos estuvieron movilizando y están buscando una sustentabilidad del Estado. ¿Qué sería? Reducir impuestos, darles políticas públicas, financiación. La leche, el litro de leche en el campo sale 70 mangos y precio final en la góndola está reexplotado el precio. Digamos, a ver, la solución primero tiene que ser para bajar impuestos a todo lo que es el sector productivo. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo incluso esto lo hablábamos la vez pasada fuera de la provincia de Buenos Aires, o con un productor lechero, digamos, en Sunchales, que es provincia de Santa Fe, donde está una de las principales cuencas lecheras. Y le decía, mira, la verdad que yo a mí el tambo no me dan los números, pero yo sí, digamos, él tiene una producción mixta, no hace por un lado tambo, por otro lado agricultura. Dice, a mí si el Estado no me estuviera sacando, digamos, gran parte de mis ingresos por medio de retenciones más, digamos, yo con lo que produzco en la agricultura, podría poner una pequeña planta pasteurizadora y ensachetadora, y yo, digamos, la misma producción de leche que yo tengo la podría pasteurizar, envasarla en sachet y distribuirla, digamos, en los pueblos acá en la redonda. Dice, de hecho, mi producción de tambo ni siquiera alcanza a abastecer, digamos, el pueblo donde él vive, la ciudad Sunchales, y a mí me permitiría tener un mayor ingreso por litro de leche vendida, y a su vez el consumidor podría comprar un sachet de leche, digamos, a un menor costo y la leche que termina comprando. Ahora, cuando vos, el Estado Nacional, le expropia la renta a la producción a nivel local, en el interior, para llevársela, es plata que no queda a nivel local y no se reinvierte. Entonces, en primer lugar, vos tenés que hacer una reducción de impuestos a nivel general. Porque la inversión del sector agrícola puede reinvertirse, muchas veces se puede cubrir, vos podés tener un periodo de sequía donde tenés mala producción, donde no te dan los números en el campo, pero lo cubrís eso con agricultura o con otro, digamos, o con lo que es producción ganadera en carne. Eso sería como en lo macro. En la cuestión puntual, en un periodo seco y demás, lo que el Estado tiene que brindar es para financiamiento para que el tambero pueda
pasar ese periodo, digamos, donde tiene baja producción, donde tiene que salir a comprar pasto porque hay sequía y no tiene pastura, donde los alimentos son más caros. O sea, si ese periodo de bache tendría que ser cubierto con una financiación del Estado, con una financiación a una tasa normal acorde al sistema productivo, digamos, que tiene ese productor, no una tasa de un 100% de interés, porque la verdad que es insostenible y imposible de pagar. Ahora, para eso necesita regular una macro para que el Estado pueda darte un crédito a tasa normal y no en un contexto de inflación al 100%, digamos. No existe una solución mágica ya de corto plazo. Hoy la solución que sería primero eliminar los impuestos a los productores, digamos, tambero, tratar de garantizar, digamos, un acceso a un crédito a tasa normal, liberamos, digamos, blanquear también es otra cosa, digamos, hoy tenemos que tener una especie de pizarra, como tienen la pizarra los granos, hay que ir hacia un precio de referencia de la leche, no puede ser que un tambero hoy está entregando la leche a una usina láctea, y recién dentro de 3 meses vas a ver cuánto va a cobrar por esa leche que terminó entregando. Digamos, hoy tenés prácticamente una especie, tenés monopolizado lo que es el comercio, digamos, de la producción láctea y la utilización de la leche, digamos, en nuestro país. Vos tenés que, hoy necesitarías tener más cantidad de plantas chicas y seminadas, digamos, yo en esto coincido en parte con Kicillof, y no puede ser que la leche viaje, digamos, de la cuenca al Salado, venga en un camión lechero, llegue a General Rodríguez, a la Serenísima, se industrialice y vuelva en un camión, porque terminás pagando flete, combustible, digamos, cuando vos podías tener plantas más chicas a nivel local, con marcas regionales, como era en su momento, digamos. Ahora, esas plantas, ¿cómo hacen para producir en un contexto donde la presión impositiva es insostenible, donde no tenés financiación para montar una usina láctea en el interior, donde vos tenés un régimen laboral, sobre todo en el tambero, culpa del gremio de Atilra, es insostenible, donde vos una empresa chica tiene que pagar sueldos que están por encima de 200.000 pesos, digamos que para la Serenísima más que pagar un sueldo de 200.000 pesos no le pesa tanto como una usina láctea que por ahí tienen 3 personas. Entiendo. Digamos, Luciano, Valentín quiere hacerte una pregunta, perdón que te corte. Buen día, Valentín, y perdón que me estoy con la rama. No, por favor, Guayo. Disculpen, usted está hablando y viene hablando de la necesidad de hacer un shock productivo, eliminando retenciones, multiplicando la producción, liberando exportaciones, liberando también las importaciones, unificando el tipo de cambio y achicando, según había visto, 1/3 el Estado decía, a partir de quitar cuestiones burocráticas y luchar contra la corrupción. Ahora bien, más allá de la cuestión esta de achicar 1/3 del Estado por la cuestión burocrática y la corrupción, esas son recetas que ya se han aplicado en Argentina y lejos de... Y en el 2015, por ejemplo, 2015-2019, ¿cómo que no? Se liberaron las exportaciones, se liberaron importaciones, se unificó el tipo de cambio y eso terminó en un periodo recesivo. Hicimos las cosas a media del 2015 en ese sentido. Digamos, a ver, vos no podés hacer nada a media, vos cuando tenés que tomar una decisión tenés que hacerlo a fondo. Digamos, si haces a media te quedás a mitad de camino. Primero que no liberamos no eliminamos retenciones, sí hubo un programa gradual de reducción donde se fueron bajando paulatinamente. Se licuaba con la devaluación. Sí, eso cuando se vuelven a reinstalar, digamos, en la gestión de Cheveres. Después, cuando se quedan $4, 4 pesos por dólar, digamos, no me acuerdo cuál es el mecanismo, que sí, que en este contexto inflacional se iba licuando. Después, con la apertura de exportaciones, Argentina generó 200 nuevos mercados para productos de origen agropecuario. O sea, no fue una boludez, digamos, la apertura de los mercados. Y eso genera que pymes en el interior puedan producir. Hoy no es solamente Argentina, hoy tenemos que dejar de pensar solamente como Argentina, un mega exportador de commodity, pero una pyme chica del interior que produce, no sé, garbanzos, arvejas, que puede estar pensando no exportar al mercado asiático, pero por ahí conseguir un comprador, digamos, en una localidad de China, de Taiwán, de Japón o del Medio Oriente, digamos, esos vínculos que tienen que generar de empresas de nuestro país con empresas, digamos, del exterior, hoy pasa por ahí lo que es el comercio. O sea, hoy no es solamente el monopolio de la comercialización de granos y demás. Hoy hay que empezar a generar vínculos, digamos, que sea de economías regionales, abrirle mercados en el exterior, digamos, porque muchas veces, de hecho, el potencial productivo que tiene Argentina es prácticamente paraliza Argentina en cuanto a la capacidad que tenemos de proveer alimentos. Entonces,
Pensar que solamente vamos a producir lo que vamos a comer, en realidad eso es destruir la economía regional. Cuando vos tenés, el 10% que lo que vos producís alcanza, digamos, ¿no? Si lo dividiéramos por cada una de las economías, con el 10% de lo que producimos por economía alcanza para el mercado interno. Entonces el resto producimos a exportar y a generar recursos y divisas para este país. Vos fíjate, yo lo decía en el momento, digamos, cuando empieza la guerra con Ucrania, digamos, Ucrania es uno de los mayores productores de trigo en lo que es la Comunidad Europea, porque tiene unas condiciones de frío exactamente igual que en Argentina. En el momento que empieza la guerra, ahí lo que tendría que haber sido Alberto. Entonces, muchachos, ¿de qué manera, cómo generamos condiciones para que Argentina pueda triplicar la producción de trigo para no solo garantizar el mercado externo, sino para estar ocupando los mercados que va a desatender de Ucrania en Europa y de esa manera poder captar esos recursos que están dando vuelta en el mundo? ¿Qué hicimos en el medio de nosotros? Subimos retenciones de trigo y cerramos las exportaciones de trigo. Cuando vos tendrías que haber todo lo contrario, vos tendrías que haber bajado retenciones, pero porque esto no es por un capricho de simplemente querer ganar más, que de hecho no tiene nada de malo. Cuando vos tenés tierras que no te son, que se llaman tierras marginales, pero no son tierras marginales en cuanto a lo productivo, son tierras marginales que no te dan los números para poder sembrar y producir. Cuando vos bajas retenciones, automáticamente tenés millones de hectáreas que pasan a ser productivas, que pasan a ser rentables, entonces automáticamente tenés mayor cantidad de tierra sembrada, tenés mayor cantidad de producción, tenés muchísima más para meter en el mercado interno, que te generaría que no te suban los precios adentro, y tenés un salto exportable para poder generar divisas. Acá siempre pensamos todo lo contrario. Cuando yo digo, che, hay que eliminar las retenciones, automáticamente vos tenés que ponerle lo que vos perdés, entre comillas, si eliminás retenciones, automáticamente un tercio de eso lo recuperás con el impuesto a las ganancias. Porque la empresa, digamos, aumenta su producción, su facturación, automáticamente por ganancia vos ya le sacás el 35%. Después tenés, justamente, al volverse rentable un montón de millones de hectáreas que hoy no están siendo cultivadas porque no te dan los números, porque no podés poner fertilizantes, porque terminás fundiendo, al incorporar esos millones de hectáreas a la producción, tenés un salto cuantitativo productivo que te genera que justamente el Estado termine ganando mucho más por mayor facturación. Y bueno, después lo que hay que hacer... Diputado, disculpe que nos estamos quedando sin tiempo. Y no me quiero quedar sin preguntarle esto. En las redes sociales, usted ahora cuando estamos hablando, realmente estamos disfrutando de la charla y me parece que estamos pudiendo hablar. Ahora bien, en las redes sociales, usted articula algunas expresiones que realmente son fuertes. Es decir, habló de, por ejemplo, transñoquis. Subió hace unos días, una foto de otro usuario, que no era usted, pero usted la retuiteó, que hablaba de festival de doma de kirchneristas, en el que la imagen lo que mostraba era la imagen de una fusta, como se entendió, me hizo acordar a cuando los corrieron a los veganos en la sociedad rural. Y a lo que yo voy es, ¿contribuye esto a un diálogo republicano? Sinceramente, más allá de lo que son los idas y vueltas y el lenguaje que hay en Twitter, ¿contribuye a un diálogo republicano este tipo de expresiones? Sobre todo por esto que le digo de que hablando con usted realmente se puede hablar y estamos pudiendo tener una charla amena y me parece que bastante constructiva. Mira, yo la misma charla que tengo con vos, la tengo con cada uno de los legisladores, digamos, del Frente de Todos. Por eso lo digo, claro. En comisión. Digamos, la verdad, yo tengo una relación con yo me tengo que sentar a trabajar y a resolver problemas concretos. La verdad, soy esto que estás escuchando, y la misma conversación, yo tengo muy buena relación con varios diputados, digamos, del kirchnerismo, que en lo ideológico hoy no compartimos absolutamente nada, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo y encontrar un punto para empezar a resolver el problema. La verdad que mi rol legislativo pasa por ahí, después expresiones u opiniones, o a veces incluso hasta el punto que vos podés llamarlas, a tu modo de ver, extremas, o no sé cómo querés decirlo, digamos, para marcar una posición de lo que uno piensa, yo no lo veo ilegítimo. La de la fusta fue bastante violento. Yo lo digo de una forma constructiva para llegar a un entendimiento en cuanto a este tema, ¿no es cierto? Porque justamente lo que queremos hacer es un discurso una relación más democrática y republicana entre todos. Sí, yo no les digo el cúmulo de Angelina y me hago cargo de las dos publicaciones. La de la fusta en realidad tiene que ver con están haciendo una usurpación en medio de un campo en la Patagonia, donde un grupo, digamos, de militantes afines a Grabois están violando la propiedad privada, metiéndose por un campo que... Habla del lago escondido. No, sí, el campo que se están metiendo son de unos vecinos de Lewis, donde ellos quieren pasar para acceder por un camino que es privado, porque para llegar al lago escondido vos tenés, aunque el lago escondido es un pozo
y tiene dos accesos. Por un lado, un acceso privado que es el de Lewin, y por otro lado, un acceso público. Te digo, porque yo hace 3 meses estuve acá en septiembre, octubre, me fui un fin de semana a Bariloche, y tanto que estoy en el lado escondido, pregunté cómo Por se favor, lleva. no me diga que fue al lado escondido porque hubo muchos problemas por eso de otros compañeros de usted. No, por supuesto fui, pero fui como por el recorrido casi cualquier turista quiere ir. Por supuesto me tuve que caminar de 45 kilómetros, en un recorrido que es espectacular, entre medio de la montaña, y lo pude hacer. Ahora, lo que el show mediático y payasesco que hizo Grabois y su gente, se metieron por unos vecinos de Lewis, y tienen un campo que es productivo, o sea, no es un campo turístico, especulativo ni nada. Y ellos se metieron ahí, y los propios paisanos, los propios vaqueanos que laburan ahí con la hacienda, los sacaron cagando porque estaban mirando la Sí, propiedad fue privada. violento, le pegaron a mujeres ahí en ese momento. Sí, hay un video en el que le pasa con un caballo arriba a una mujer, ¿cómo que no, diputado? Se están violando la propiedad privada. Pero eso no amerita que le pasen con un caballo arriba de una mujer. Si se te meten agua en tu casa, ¿qué te haces? ¿Qué haces? ¿Le pasás por un caballo arriba de una mujer, en serio? Me parece que no. Me parece que no. No, porque lo tengo. A ver, primero que vos estás viendo el recorte de la realidad, donde los tipos ya venían desde hace 4 o 5 días bancándose, los tipos metidos dentro de su casa. Sí, pero disculpe, pero disculpe, A ver. no es una respuesta en la justicia por mano propia. Estamos hablando de un sistema republicano, diputado. Yo no estoy diciendo que estoy bancando ese dedo, yo estoy en contra de la violación de la propiedad privada. Y después te respondo lo otro, si querés, también lo del Trans Gnocchi. El gobierno tiene una política ridícula, absurda, de meter gente en el Estado sin ningún tipo de capacidad, sin ningún tipo de preparación. Y justamente eso lo mostraban como un logro de un Claro, pibe pero usted publicó que la imagen de una persona, de un civil. Eso es un escrache, No. diputado. Está mal. primero, no, O sea, yo primero entiendo, digo, uno no, puede tener diferencias en cuanto a una ley, pero eso es un escrache. No, estás equivocado, porque yo lo que hice fue retuiteé una publicación del Ministerio de Género, Mujeres, no sé cuántas estupideces más y diversidad. Ellos subieron un video, ellos hicieron un spot con el pibe este. Que aparte el chico dice, yo nunca trabajé, nunca tuve trabajo, mi primer trabajo es en el Estado. Y el laburo que le dieron al flaco es chequear si los nuevos postulantes trans al Estado están cajoneando o no los expedientes. O sea, pero nosotros tenemos un país con un 100% de inflación, con un 50% de pobreza, donde hay gente cagada de hambre, hay pymes que están cerrando y solamente le vamos a dar laburo por el solo hecho de ser trans. Pero eso no es más discriminatorio por eso, no existe. Dale un laburo para un tipo que sea capaz, que le dé condiciones para que una pyme lo contrate ese flaco por su capacidad y no solamente por el hecho de ser trans. Porque yo soy gordo y pelado, entonces ahora quiero pedir una ley que sea para las minorías gordas, peladas, y hoy, entonces estamos dejando lo que es la capacidad, la idoneidad, la preparación de lado. Tipos que se preparan, que estudian, digamos. Yo no conozco a ese chico, digamos, en lo personal, no es que uno lo critica a él, pero el hecho de estar generando puestos laborales en el Estado solamente por tu condición sexual o por tu gusto o lo que fuera, o género, me parece un absurdo, aparte es discriminativo. Es decir, de flaco, vos no tenés otra condición más que tu género, tu sexualidad o lo que fuera. Es un absurdo. Sí, no. Y más con guita de los contribuyentes, que es la guita del Estado, es de los contribuyentes, y vos tenemos un 50% de gente pobre, un 100% de inflación, y tenemos ministerios que se dedican a estas propiedades. Bugallo, Diputado. Carlos Martín te habla, discúlpame, ya vamos a cerrar. Vos, el planteo general, vos estás diciendo de que hay que achicar el Estado, ya tuvimos la experiencia de que cerraron escuelas, ese tema lleva a no tener muchas chances como para capacitarse. Hay que ponerse de acuerdo en cuál es el país que quieren y no ser tan puntual en una cuestión como esta. No, de hecho la discusión de fondo es ¿de qué te sirve un ministerio de género, diversidad, mujeres y no sé qué? ¿Qué le resuelve la vida real en el día a día a los argentinos o a los bonaerenses en este caso? Y la salud tampoco, porque cerraron el Ministerio de Salud. No digas estupidez, no se cerró, no hagamos una discusión absurda. No se cerró el Ministerio de Salud. No, lo descategorizaron, total, no había importancia. Eso es otra cosa, no es de importancia. Pero bueno, cuando te pensionas la reestructuración del Estado, vos adecuás la cartera, que son los presupuestos en realidad, a ver, ¿quién es el que maneja la guita? O sea, a ver, ¿de qué nos sirvió un Ministerio de Salud
teniendo los ginés bailando y haciendo estupideces donde no teníamos vacuna, digamos, cuando arranca la pandemia. Cuando quisimos monopolizar la compra en su momento con las vacunas rusas y dejamos de lado las otras vacunas que teníamos a disposición por un capricho ideológico. Entonces hay veces que el relato choca con la realidad. Yo te pregunto, ¿de qué le sirvió el Ministerio de Derechos Humanos a los santiagueños, a los chaqueños y a los formoseños que eran perseguidos durante la pandemia y no podían entrar y salir de su provincia? Entonces vamos a los hechos. Sí, no se Yo no digo que Diputado Bugallo, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por la comunicación, ha sido un placer hablar con usted y seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente para poder seguir el debate ya que se viene un año picante. Agradezco a ustedes la oportunidad, el espacio y la verdad que estuvo entretenido. Te mando un abrazo enorme y gracias por permitirme hablar y expresar mi opinión. Gracias a vos, estábamos hablando con el diputado de la provincia de